¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por estar con nosotros. La reforma judicial, por supuesto, desde sus diferentes trincheras, desde sus diferentes aristas, continúa siendo noticia. Se han dado a conocer ya los nombres de las personalidades que integrarán, en pocas palabras, los comités técnicos de evaluación. En un momento más platicaremos de esto. El Senado de la República también ya avala el llamado blindaje institucional a las reformas que tanta polémica también ha generado dentro y fuera de la cuarta transformación y por supuesto la expectativa de lo que pasará el próximo martes en la Suprema Corte de Justicia de cómo votarán los integrantes del máximo tribunal del país la propuesta, el proyecto, como ustedes quieran llamarlo, de el ministro González Alcántara. Si les parece bien, vamos con la información, la opinión y por supuesto poco a poco iremos ligando estas historias. A ver, de entrada se da a conocer que el Senado emitió la declaratoria de aprobación de la reforma al artículo 107 y la adición de un quinto párrafo al artículo 105 de la Carta Magna en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, pidió a los legisladores ponerse de pie para realizar la declaratoria mientras desde sus escaños los priistas Alejandro Moreno y Manuel Añorbe solicitaban la palabra. Noroña dijo que estaban en pleno trámite y después les daría la palabra. Mencionó que una vez realizado el cómputo de votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara que se aprueba el decreto por el que se reforma el artículo 107 y adicionado un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Se emitió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La secretaria de la mesa directiva, Verónica Camino, informó que se recibieron 24 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, Veracruz y aquí en la Ciudad de México. Obviamente que entre aplausos, pancartas a favor, en contra, los senadores de Morena y la oposición debatieron de manera improvisada sobre el tema. Con la reforma, y ojo aquí, se determinó adicionar un quinto párrafo al artículo 105 que dice que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución. La reforma al primer párrafo de la fracción 2 del artículo 107 constitucional añade que no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución, quedando el mismo de la siguiente manera. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas si procediera en el caso especial sobre el que versa la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo en contra de adiciones o reformas a esta Constitución. En los artículos transitorios indica que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en dicho decreto. Lo hemos platicado ya en otras ocasiones. Por supuesto que desde que Adán Augusto presentó esta propuesta, hubo diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque se tocaban de manera inicial cuestiones sumamente serias en materia de derechos humanos, a tal grado que voces que habían sido disonantes en otros puntos se unieron, provenientes tanto de la izquierda como del centro, para exigir que este párrafo, que esta modificación, más bien dicho, se eliminara completamente la propuesta de Adán Augusto. Se sabe perfectamente que desde Palacio Nacional llegó precisamente la llamada, llegó el pronunciamiento, llegó el mensaje de que
se tenía que modificar, que no podía pasar de esa manera, que incluso legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, afines a la doctora Claudia Sheinbaum, no respaldarían una acción como estaba planteada desde el principio y que había tenido ya el respaldo de la gente de Ricardo Monreal e incluso el propio Marcelo Ebrard Casaubon y por supuesto de Adán Augusto. Esto derivó en que se retirara precisamente estos puntos que generaban muchísima, pero muchísima controversia, demostrando el peso político que tiene la presidenta de la República en toda esta discusión y marcando sobre todo un derrotero, un trazado de cómo se tienen que hacer las cosas de aquí en adelante. Hay voces que dicen, si el PRI o el PAN hubieran llevado a cabo una reforma de esta naturaleza, ¿qué estaríamos diciendo o qué estaríamos haciendo? Pero me parece que aun y cuando son muy válidas estas preguntas y estas opiniones y muy respetables, se deja de fuera un punto esencial en la ecuación. Si el PAN y el PRI hubieran tenido que llevar a cabo esto, estaríamos viviendo en una utopía. ¿Por qué razón? Porque jamás lo hubieran tenido que hacer. Y no lo hubieran tenido que hacer porque la Corte juega a su favor, porque la Corte jugó siempre a su favor, porque la Corte siempre estuvo de su lado. Por eso es que jamás hubo realmente un contrapeso, jamás hubo una diferencia de opinión de fondo entre los poderes, jamás el Poder Judicial fue un factor en la democratización como tal de este país. Incluso fomentó en muchas etapas de su vida como tal una consolidación del autoritarismo que tanto ahora se menciona, se habla y se discute, un autoritarismo desde la propia presidencia de la República. Esto en las épocas del nacionalismo, por supuesto. Y después, literal, perdón que lo diga así, y no quiero sonar exagerado, pero literalmente después vino un gobierno de economistas, un gobierno de oligarcas, un gobierno de élites económicas. Y también ante estos, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, decidió inclinarse como tal, decidió convertirse en su operador estrella. Por eso no creo que quepa esa comparación de que si el PAN o el PRI hubieran actuado de la misma forma. ¿Por qué? Porque jamás hubieran tenido la necesidad de hacerlo, debido a que si se presenta esta reforma, en muchos sentidos es por responsabilidad del Poder Judicial. En muchos sentidos es porque el Poder Judicial decidió jugar fuera de las reglas, el Poder Judicial decidió brincarse las trancas, como decimos coloquialmente, y decidió simple y llanamente no hacer caso incluso de su propia historia, de sus propios antecedentes en cuanto a revisiones constitucionales, en cuanto precisamente a las reformas constitucionales. El ejemplo palpable, ya lo hemos puesto sobre la mesa, la reforma eléctrica. Cuando se tomó una determinación por parte de la entonces oposición de pedir una revisión al respecto, los ministros y ministras de la Suprema Corte determinaron por mayoría que esto no era posible. Entonces, cuando tú ves o lees a algunos comentócratas decir, oigan, recuerdan que Andrés Manuel López Obrador, oigan, recuerdan que Adán Augusto, oigan, recuerdan que Ernestina, oigan, recuerdan que el propio, que le gusta, Gerardo Fernández Noroña, llegaron a presentar este tipo de acciones, Pablo Gómez, sí, pero ¿cuál fue la respuesta de la Corte? Esa es realmente la esencia del debate. No importa si tú presentaste 20.333 cosas, lo importante fue qué se determinó en ese momento y por qué se cambió ahora. Ya lo hemos platicado muchísimo. Yo insisto en lo que les he dicho otra cosa y sé que hay voces al interior de Morena que así lo han coincidido, de que tarde que temprano esta reforma de inimpugnabilidad tendrá que echarse para atrás cuando ya se pasen las reformas necesarias y habrá gente que diga, es que en algún momento las van a tratar de revertir. Bueno, si en ese momento se presentara, no importaría que estuviera la misma reforma porque también le echarían para atrás porque serían una mayoría como tal, una mayoría calificada que difícilmente creo que se volverá a ver en muchos años en este país. Por eso tendrá que ser incluso los tiempos políticos los que determinen lo que sucede. Ahora, de ahí brinco a estos comités de evaluación que serán determinantes, se los digo, en el futuro de la reforma judicial. Para la elección por el voto popular de las personas juzgadoras tras la reforma judicial, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben instalar cada uno un comité de evaluación que será clave en la definición de aspirantes. ¿Por qué? Porque se encargará desde la inscripción hasta la selección de postulaciones. Según la reforma aprobada, los comités deben de estar integrados el 31 de octubre. Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum y legisladores morenistas como Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña ya habían definido a quienes propondrían para integrarlos. Incluso también ya en este momento la Suprema Corte de Justicia dio a conocer la lista de las personas que estarán
estarán confeccionando o estarán integrando el comité por parte del Poder Judicial. La propia Norma Piña fue quien dio las declaraciones al respecto. Y dentro de todo ello, me parece que es muy importante destacar la trascendencia de estos comités de evaluación. Según la reforma, ¿no? La reforma aprobada, los comités deben ser integrados, les reitero, a más tardar hoy, ¿no? Y aquí hay un factor clave en toda esta discusión. El artículo 15 de la Iniciativa de Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales que envió Claudia Sheinbaum y que ya fue aprobado, establece que los comités de evaluación estarán integrados con paridad de género por 5 personas de prestigio con al menos 5 años en la actividad jurídica. Deben contar con nacionalidad mexicana, un título de licenciatura en Derecho con antigüedad mínima de 5 años, no haber sido condenados por algún delito. Además, estableció la limitante de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos 3 años anteriores a la designación, sin ahondar en quienes militan o simpatizan con partidos políticos. Incluso ha habido diferentes reacciones a esto. Hay gente que lo ha criticado, dicen que no garantiza neutralidad, que no garantiza imparcialidad de quienes integren precisamente los comités. Sin embargo, también hay otras voces que consideran que es mejor tener gente transparente, que se sepa de qué pie cojea, digámosle de esa manera, para entender muy bien también sus reacciones y demás. A mí me parece que hasta el momento los nombres que se han dado a conocer, vaya que son destacables, vaya que son personas que vale la pena eh, señalar de forma muy, pero muy positiva, porque son personajes que si algo han tenido a través de sus trayectorias como tales es congruencia. Son personajes que a través de muchos años involucrados en sus diferentes actividades jurídicas no han sido señalados de tener algún tipo de relación criminal, en algún tipo de relación delictiva, algún tipo de decisión cuestionable en todos los sentidos, que les impidiera tener una cierta jerarquía al momento de emitir una opinión. Y sobre todo me parece que es fundamental que conocen el espectro jurídico, porque en muchas ocasiones y en esta discusión no se trata solamente de evaluar al mejor, sino de detectar al que no debe de estar, que eso es muy importante, y la experiencia que tienes dentro de un marco jurídico, de un mundo jurídico, es fundamental. Es como uno en los medios de comunicación. Cuando has estado mucho tiempo en los medios de comunicación, pues sabes quién es corrupto, sabes quién no, sabes quién es una persona loable, quién no, sabes quién sí puede ser útil, quién no, quién puede con tal responsabilidad, quién no. Y ese tipo de experiencia es algo que me parece que la gran mayoría de los que han sido postulados por por los 3 poderes, cumple de manera eficiente. Para mí hay 2 casos, se los he dicho en otras ocasiones, que me parece muy loable que estén ahí porque son personas decentes. Puedes tener simpatías o no políticas, pero cuando tú eres una persona decente, te lleva a tomar decisiones aún en contra, si tú consideras que no son las adecuadas, en contra de aquellos que puedas simpatizar. Si tú piensas que esas personas o esos movimientos están desviándose, vas a dar un comentario al respecto. ¿Por qué? Porque eres una persona honesta en lo que haces y lo que dices. A mí me parece que tanto Vanessa Romero como Andrés Reper son 2 aportaciones significativas en todos los sentidos. Son 2 aportaciones que realmente pueden garantizar que lleguen personas probas, personas honestas a competir por estos puestos en el poder judicial. Son gente sumamente talentosa, usted los ha visto en este espacio, expresarse, hablar, opinar, discernir, cuestionar, no en un momento dado, pero siempre argumentar. Es cierto, puede haber puntos de discordancia, puede haber puntos de debate, pero en el fondo, insisto, lo que define mucho de estos puestos, claro que es la experiencia jurídica, como le mencionaba, pero también es esa calidad humana, también es esa concepción humana que se tiene ante los diferentes retos y esa transparencia en cada uno de tus actos. Y sobre todo, insisto, la decencia de una persona es determinante. ¿Por qué? Porque el ser decente te lleva a ser congruente contigo mismo, a ser una persona honesta intelectualmente, a tener rigor en tus comportamientos y en las decisiones que tomas. Entonces, involucrar a gente que cuenta con este tipo de capacidades es sin duda alguna fundamental en toda esta discusión. A mí me parece una gran aportación, por lo menos, insisto, del caso de Vanessa Romero, el caso de Andrés Reper, que ayudan en el ámbito del comité
presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum y en el comité presentado por el Poder Legislativo, a tener garantía, certeza de que habrá gente ahí presente que ayudará a encaminar perfectamente todo lo que tiene que ver con esta reforma judicial, más allá de simpatías o antipatías políticas, que siempre son este, determinantes. Además, no podemos dejar de lado, por supuesto, que esto se da en el marco de una votación que es sumamente, pero sumamente esperada y que tiene que ver con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Caray, y yo insisto en este punto, si este proyecto de González Alcántara se hubiera presentado mes y medio antes, en definitiva hubiera sido una salida muy interesante para muchos de los personajes que están involucrados. Hubiera dado ciertas posibilidades y opciones de una negociación. El hecho que se dé hasta ahora es en donde a uno le brincan varios aspectos, sobre todo basados en el actuar de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que ha estado muy lejos, pero muy lejos, por supuesto, de la transparencia, muy lejos de la honestidad, muy lejos de la congruencia, que ha sido un actuar de ir ganando tiempo constantemente, de ir alargando las cosas lo más posible, en una batalla que tienen perdida desde el principio, pero que han decidido entonces dinamitar el pueblo, dinamitar el poblado, incendiarlo en un momento dado antes de que el enemigo pueda tomar control del mismo. Esa es una de las versiones que se pueda dar. Y me gustaría poner sobre la mesa, a ver qué les parece, y pidiéndoles, por supuesto, su opinión, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si los ministros votan a favor? Estos son los escenarios. Los ministros votan a favor de de este proyecto por parte de González Alcántara. Y este proyecto es analizado, estudiado y aceptado por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Descansaría gente que está involucrada en la organización de la elección para jueces, sobre todo porque hay un punto ahí que dejó González Alcántara que vale la pena analizar. Para la selección de jueces, el Consejo de la Judicatura es determinante. Este Consejo de la Judicatura que está podrido completamente. Podrido. Se queda el nuevo tribunal que está proponiendo el gobierno federal, que podrá llevar a cabo una selección mucho más limpia, mucho más honesta, mucho más congruente de quiénes deben y quiénes no deben de ser jueces y magistrados. Es decir, se supondría que habría una vigilancia mucho más dura y un seguimiento real a estas trayectorias y castigos y sanciones como tales. Es decir, estarías cumpliendo de cierta forma lo que es el control de aquellos que llegan al Poder Judicial en este término de los jueces, que sin duda alguna, son un factor de poder. Pero el tema aquí, la pregunta aquí es, ¿qué pasaría con los que ya están? ¿Qué tendría que suceder para los que ya están? Que muchos de ellos representan ese factor de poder que genera corrupción, que genera una verdadera defenestración del poder judicial. Tendrías que retirarlos a todos, como está planteado. Y sí, tal vez no votarías por ellos, pero sí tendrías que llevar a cabo un ejercicio verdaderamente profundo para garantizar que llegaran los mejores a esos niveles. Es una opción. Aquí el punto es cómo lograrías cohesionar los puntos de vista al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, al movimiento de la Cuarta Transformación, de aquellos que consideran que no hay que moverse un ápice de la exigencia y sobre todo de la proclama de que la democratización tiene que ser para ministros, para magistrados y para jueces. ¿Cómo convencerlos en un momento dado que tal vez sea lo mejor para este país? Ese sería un escenario. El otro escenario, por supuesto, y que insisto, no sería tan lamentable en un momento dado, insisto, es un escenario, nada más. Otro escenario, se da a conocer esta votación, ¿no? En un momento dado, se rechaza por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y hay dos constituciones. El Poder Judicial, por supuesto, puede hablar, entonces sí, de un desacato por parte de la Presidenta de la República, por parte de los legisladores, pedir su destitución, la cual, por supuesto, no surtirá efecto. ¿Por qué? Porque el control, ¿no?, de la fuerza pública lo tiene el Poder Ejecutivo, el control de las leyes lo tiene el Poder legislativo. Pero entonces el Poder Judicial podría esgrimir un razonamiento de que no le están haciendo caso,
de que se está cayendo en un autoritarismo y esto podría repercutir a nivel internacional en la imagen que se tiene sobre la hegemonía popular de Morena. Sin embargo, el poder legislativo y el poder ejecutivo tienen el poder político como tal y desde ahí podrían defender con mucho honor y con mucha gallardía esa versión que es la que ha apoyado millones de personas de que la reforma judicial tiene que ir como se ha venido desarrollando hasta ahora. Y por lo tanto que quienes comenzaron todo esto y quienes pudrieron la discusión fueron los integrantes del Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es un asunto menor. Estos ministros tendrán en definitiva que responderle a la historia y tendrán en definitiva, si tomaron una decisión de esta naturaleza, de este radicalismo que apoya a gente como José Ramón Cosío, tendrán que responderle a la sociedad, tendrán que responderle a millones de ciudadanos y ciudadanas que por qué se atreven a ir en contra de funcionarios electos democráticamente, de funcionarios que no son los que están cruzando la línea y no son los que politizaron esta discusión de manera tan soez como ellos lo hicieron, aun y cuando, insisto, la reforma judicial es una reforma eminentemente política, pero hay niveles de política y hay niveles para ejercer la política y la forma como lo ha ejercido el Poder Judicial es bastante, pero bastante soez, por no decirlo de otra forma. Y se entiende por los asesores que tiene alrededor. Ese sería un segundo escenario. Y un tercer escenario, se echan para atrás dos jueces del bloque de los ocho, porque dentro del bloque de los ocho hay diferencias. Hay quienes consideran que se tiene que rechazar toda la reforma judicial que ya es ley, que ya está en la Constitución. Hay quienes apoyan a González Alcántara y hay quienes consideran que ya estuvo, que no hay que cruzar esa línea, que no hay que llevar al país a esa situación y que por lo tanto lo mejor es respaldar la reforma judicial tal y como está ya diseñada y que las consecuencias ya recaigan en aquellos que la tienen que ejecutar, pero no que la historia lo sancione de esa manera. Por lo menos se habla de dos. Veremos si esto es cierto. Veremos qué tanto soporta en un momento dado. Y esto te lleva entonces a qué negociación puede darse de manera más factible. ¿Qué negociación puede presentarse? Porque a final de cuentas todo es política y a final de cuentas todo se va a dirimir en una negociación como tal por parte de los actores involucrados, ya sea para poderle dar viabilidad al proyecto de González Alcántara, ya sea para salir de una crisis institucional como la que está provocando la Suprema Corte de Justicia, cuyos miembros se mantendrán hasta agosto del 2025. Ahí también tendrá que darse una salida política como tal y a final de cuentas, o incluso para convencer a esos dos ministros, habrá una discusión política. ¿No le parece? ¿Por qué? Porque como le decía al principio, estos dos ministros sí seguirán siendo señalados por un sector de la población que no olvidará hasta dónde nos han llevado, pero habrá otro sector que los va a reconocer y sobre todo la historia misma los estaría reconociendo como aquellos que supieron dar el paso hacia atrás cuando se requirió. ¿Qué le puedes ofrecer a alguien para que acepte esto? Déjeme ser candoroso e inocente. Con solo el hecho de ser reconocido como alguien que no se atrevió a dar un paso en falso y a llevar a este país a esta crisis, me parecería a mí más que suficiente. Pero también es cierto que el dinero es dinero y las posibilidades de retirarte con tus saberes completos juegan un factor. Y lo que vimos ahora con las cartas de renuncia, en donde todos dejan en claro que sí están aceptando irse en tiempos que marca la propia reforma, sin reconocerla como tal, pero que a la vez esperan la votación del martes y del otro lado diciéndoles, pues ya tenemos las renuncias, pero no sé si aceptárselas, eso es un mensaje de negociación, aquí y en China. Entonces veremos hasta dónde avanza cada una de esas negociaciones y cuáles de estos escenarios son proclives. ¿Ustedes qué opinan en cada uno de ellos? Pulgar arriba, si les gustó el video, déjenme sus comentarios, déjenme por supuesto sus puntos de vista, sus opiniones y por supuesto compartan el video si les gustó. Si gustan apoyarnos, échenos la mano, ya tienen las cuentas ahí en esta descripción del video en torno a Bambajío. Yo por supuesto les agradezco por su atención y ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un verdadero pero verdadero placer. Gracias.